Hola, yo soy Carla Y yo soy Nando. y esto es Así que te gustan las plantas. Porque a nosotros nos gustan las plantas. Y a ti también te gustan, lo sabemos. Y te damos la bienvenida Al cuarto episodio. exactamente ya de la segunda temporada. Y hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me gusta. ¿Qué te gusta? Quería decir, quería decir que a mí me encanta y que a mí me gusta. Y lo mezclé y salió mal. ¿Cuál es ese tema que a ti te gusta mucho? El bonsai, el bonsai. El bonsai, es verdad. Hoy día vamos a hablar del bonsai. Una de tus cosas favoritas del mundo mundial. Los arbolitos en miniatura. No puedo dejar de reírme. Ay, no quiero ver cómo va a salir cuando lo editemos. Ya. Hablemos Sí. pues del bonsai el día de hoy. Exactamente. Lo que pasa es que hay algunas personas que nos han escrito, nos han preguntado específicamente por el bonsai y nos han expresado varias dudas. Y hoy día vamos a comenzar a aclararlas, a ver si podemos un poco... El tema del bonsai es muy amplio. Yo creo que nos pasaríamos o nos podremos pasar años hablando sobre él, incluso si no terminaríamos. Uf. Pero hicimos algunas preguntas por Instagram y vamos a responderlas ahora y más adelante seguiremos haciendo más cuestiones sobre el bonsai, porque de hecho hay mucho de lo que hablar. Y para esto Ujú. tenemos al hermoso Pamplín, bueno, ya se le dio yo. Mejor no ponemos. Y para eso te tenemos a ti para que nos expliques un poco, porque de hecho tú llevas algo de tiempo practicando el arte del bonsai. Entonces, Algo, de hecho algo. sabes mucho más que yo sobre eso y nos puedes ayudar con las respuestas que dices. Me parece muy bien. De hecho, hay que aclarar desde una vez que... De hecho, no es que yo sea un súper experto, un maestro del bonsai, ni nada así. Nada por el estilo. Pero algo sabemos tú y yo. Y podemos compartir esa información. Y creo que tenemos información para compartir que puede ayudar. Exacto. Porque cuando buscas en internet también encuentras información bien confusa sobre el tema. Entonces, comencemos. Comencemos, creo yo, con una de las cosas más básicas que sería, ¿qué es? ¿Qué es el bonsai? Y una de las dudas que yo también tenía al principio cuando vi por primera vez un árbol en miniatura y me enteré de lo que era el bonsai era ¿cómo es que se puede tener un arbolón de esos que tú ves en el parque en una maceta tan chiquitita? ¿Cómo puedes tener un árbol dentro de tu casa en versión pequeñita? ¿Se puede? ¿Es real? ¿Son de plástico? ¿Se mueren al día siguiente? ¿Cómo Son es esa jarana? genéticamente modificados. Exacto. Claro, claro. ¿Cómo es? Ya, mira, sí, estoy de acuerdo. La primera cosa por aclarar sería ¿qué es? Exacto. El bonsai es una disciplina. Esa es la manera más fácil de aterrizarlo para comenzar. Ahora, ¿en qué consiste esa disciplina? Hay varias versiones que vas a encontrar. Una, si no la más popular ahorita en Latinoamérica, es cultivar una planta para que sea la representación de un árbol antiguo, viejo en la naturaleza. ¿Ya? O sea, en su hábitat. Esa es una definición bien popular, aunque estoy un poco en desacuerdo. ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando tú ves bonsai, buenos bonsai, sobre todo refinados, antiguos, ejemplares que universalmente son considerados bonsai con todas sus letras, muchas, pero... ¿Qué tal, carrito? Muchas, pero muchas veces no reflejan realmente cómo es un árbol de esa especie en la naturaleza. Ok. Desde mi punto humilde de vista, el bonsai es la disciplina artística o artesanal, dependiendo del enfoque que le des, que consiste en cultivar la representación de un arbolito. Punto. La representación. La representación de un arbolito. A ver, ¿cómo está ¿Por eso? qué? Porque no es necesario que cultives un arbolito. ¿A qué me refiero con esto? Hay plantas que son perfectamente utilizables para bonsai, que no son árboles. Ah, ya. O sea, te estás refiriendo a lo que es un árbol, con el nombre Claro. árbol. Es que si yo te digo Ya, árbol ya, ya, y ya. te digo, ¿la bugambilia es un árbol? Me preguntas, y yo te tengo que No, decir que pues, no, no no es es. realmente un árbol. Si se trepa a un árbol, porque es una trepadora, es la definición más precisa, creo yo, puede tener el tamaño de un árbol. Pueden ser enormes, pueden treparse a un edificio y ser el tamaño de un edificio. Son gigantes, pero
no es realmente un árbol. Descrita en el mundo botánico, Como un árbol. no es descrita como un árbol. Ya te entendí. Exactamente. O sea, es una planta leñosa. Normalmente se usan plantas leñosas, aunque también hay algunos ejemplos de plantas que no son exactamente leñosas. Por ejemplo, Las portulacarias afra. exacto, exacto. Hermoso ejemplar para un bonsai, aunque por No lo que es tengo un árbol. entendido, muchos no lo reconocen como si fuera un árbol, como si fuera una especie para bonsai. Sí, hay una... Sí. Pero de eso ya nos contarás un poquito después. Ok. Podemos seguir tratando de explicar un poco qué es Ya, exactamente lo de la esto. representación de un arbolito. Sí, lo que pasa es que lo que haces es cultivar la representación de un árbol en miniatura. De un árbol en miniatura. Ok. Y eso significa que cultivas la planta que cultives para que parezca un arbolito en miniatura. Porque la bugambilia, por mucho que le hagas, nunca va a ser un árbol. O sea, es una trepadora y ya. Pero la puedes cultivar y darle forma a De su crecimiento árbol. para que sea la representación Claro. de un árbol, solo que en miniatura. No sé si me Sí, explico sí. con eso. Y lo otro es que no, yo le quitaría la parte de en la naturaleza, porque número uno, es un poquito difícil que un ser humano particular tenga una idea así súper clara de la forma que toman en general los árboles, mucho menos en general, ¿no? Y tampoco de una especie en particular, porque tú puedes ver, por ejemplo, fotos de bosques o árboles en su hábitat, Ujú. y es relativamente común que tomen formas insólitas, dependiendo de cómo están. Sí, estoy de Yo acuerdo. he visto, por ejemplo, piezas que publican, por ejemplo, en Facebook, y hay gente que dice, no, un arbolito nunca crecería así en la naturaleza. Falso. ¿Qué sabes tú de cómo crecería en la naturaleza? Dependiendo de las circunstancias, pueden tomar formas distintas y hacer cosas ¿cómo te digo? Inesperadas. Inesperadas. Sí. Una vez vi una foto de un trabajo de un bonsaísta de Indonesia, que es bien conocido, que se llama Robert Steven. Y era un árbol de varios troncos, uno de los cuales iba directamente hacia arriba Ya. y otro que estaba como caído, como horizontal. ¿Eran dos árboles? O ramas. Es un bonsai, pero lo que pasa es que es otra cosa. Los bonsáis pueden tener diferentes formas. Puede ser un solo tronco, puede ser varios troncos, puede haber un árbol caído, puede haber un árbol al que le haya caído un rayo y la parte de arriba esté seca o quemada, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. En este caso era un árbol en donde uno de los troncos tenía una dirección o un movimiento distinto al del otro. Ya. Y si bien en teoría los diferentes troncos tendrían que tener más o menos el mismo movimiento, no siempre es así. Porque tú puedes ver fotos de árboles en su hábitat que rompen un poco con este criterio. Sí puedes perfectamente encontrar un caso como el que estaba Sí, poniendo el señor y Steven. por lo que cuentas, los árboles en la naturaleza pueden adoptar distintas formas también por lo que sea que los rodee, ¿no? Sí, Porque en la naturaleza no solamente está el árbol solo en el bosque, están los animales, ajá, están... incluso puede haber intervención humana, también. entonces se puede haber caído una rama por un rayo y el árbol puede haber adoptado una forma que tal vez no es muy natural, entre comillas, pero pueden, Pero si lo es, claro, sí, en realidad sí lo sería, claro, pero de repente no se ajusta a lo que un ser humano consideraría. considera en su mente natural. Entonces, por eso yo... No, y además pienso, ¿por qué tendría que ser la imitación de un árbol en su hábitat? ¿Por qué no puedes representar un árbol de ciudad? ¿Por qué no puedes representar un árbol de fantasía? Hay unos artistas bien interesantes, sobre todo de Europa, que han creado o han iniciado este movimiento de bonsai de cuento de hadas. Qué lindo, Así sí le he dicen. visto. El estilo fairy tale, o sea, estilo cuento de hadas, Sí, sí, sí. en donde toman algunos materiales que en otros contextos no serían bien apreciados como materiales para bonsai y crean escenas como de cuentos de hadas, con árboles súper curiosos, grotescos, fantasiosos. ¿Y por qué eso no sería bonsai? Creo que eso tiene que ver también con que si tú buscas en internet muchas veces vas a encontrar la postura de que bonsai es lo que en Japón se considera bonsai. El bonsai es un arte que inició, no estoy muy segura si en Japón o en China, ¿tú En sabes? China. En China. Sí, en Entonces, China. por así decirlo, ellos son los que, como iniciadores de esta corriente del bonsai,
serían los que podrían decir qué es y lo que no Uy, es bonsai. yo no estoy de acuerdo porque por muy destacado, por muy creador que seas, para esto no es una sola persona la que lo creó. Claro. Debe haber sido un grupo, ¿no? Seguramente de monjes, no estoy seguro. Pero tampoco tienes la La autoridad. propiedad, la autoridad para decir qué es y qué no es. ¿Me explico? Es al final el uso de la palabra la que determina a qué se le llama bonsai. Y creo que nos hace bien mantener un poco la mente abierta, ¿no? Exacto. Y también porque es conocido como un arte, es el arte del bonsai. Y limitarlo, no sé qué tan artístico sea. Ah, eso también es muy interesante, porque, por ejemplo, en Occidente es relativamente común esta noción de que el bonsai es un arte. Ujú. Y en realidad no se practica así, pese a que se dice. Pero, por Qué loco. ejemplo, en Oriente, creo que sobre todo en Japón, no se considera realmente un arte. Es más como una artesanía tradicional. Ya. En el sentido de que existen ciertos parámetros, ciertos criterios tradicionales que se supone que tienes que seguir como practicante de la disciplina y no se ve tanto como un medio para que tú expreses tu creatividad individual. No sé si me explico. Ah, Desde el ya. punto de vista... Yo he escuchado, por ejemplo, de Björn Björnholm, que Ujú. es un boxeadista gringo que vivió un montón de años en Japón y ha trabajado ahí y conoce bien la cultura del bonsai en Japón, que te dice eso, que no lo ven tanto como un arte, sino como una artesanía tradicional y que no es una forma para que tú te expreses individualmente, sino para que tú alcances con las plantas y con tu trabajo unos estándares que más o menos ya están establecidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que el bonsai tiene que asemejarse a cómo es un árbol en la naturaleza, o la idea de eso. En cambio, hay otras partes donde hay un bonsai mucho más de fantasía. En China hay gente que hace bonsai como de criaturas. He visto por ahí algunos pocos ejemplos. Una vez creo que te mostré un bonsai que tenía la forma de un ciervo. Sí, sí, de un venadito. Muy Claro, bonito, de hecho, muy interesante de ver, pero no sé si muchos lo considerarían un bonsai. exacto, exacto. Pero ahí nos estamos metiendo mucho en temas Sí, sí, sí. abstractos. O sea, yo pienso que desde el punto de vista del bonsai como algo que se practica en todo el mundo, eso sí es bonsai. ¿Ya? Es Ok. la palabra más... Pero claro, si te quieres poner purista y decir, no, eso es penyin. Pero para la conversación de ahorita, creo que por eso, me parece que por eso la definición de bonsai como la representación de un arbolito en miniatura, así y ya, Aplica. es lo más apropiado porque es lo que todo lo que he visto dentro de la disciplina tiene en común. Ok. Y ahí viene la segunda pregunta que también alguien nos hizo por ahí. Y es, ¿se puede hacer bonsai con cualquier planta? Sí, antes de contestarte esa, Ujú. quiero aclarar un poquito de lo anterior que me faltó decir, que a veces ¿Ya? no es tan miniatura. Ah, Hay bonsai grandazos, pero aún así siguen siendo miniaturas. o sea, miniatura en lo que se refiere a un árbol de verdad, o sea, no, no de verdad, Exacto. un árbol en la naturaleza, en la De tamaño calle, regular, de digamos. tamaño convencional y una miniatura de eso, ¿no? Porque, o sea, miniatura también depende de con qué lo compares. Correcto, correcto. Pero por ejemplo, hay bonsai que son grandazos, de 1 o 2 metros, incluso más. Pero es la miniatura De algo más de, grande incluso, claro, usualmente, sí, sí, sí. Bueno, y otro elemento importante es lo de la maceta. ya. Aunque para decir que esto es un bonsai, normalmente ya se considera una planta ya trabajada en una maceta que está hecha para ser vista. Eso era también una de las preguntas que al principio a mí me chocaba porque no, lo que pasa es que hay muchas formas de describir el bonsai, hay muchas percepciones al respecto, muchas ideas, Sí. mucha gente que consideraría y que lo separaría, ¿no? Esto sí es, esto no es, si está en maceta es, Uf. si no está en maceta no es, si lo Ajá. terminaste de alambrar, entonces tal vez sí sea o tal vez no sea. Sí, es Y a todo un mí tema. me daba, no sé, me daba locura porque no Sí, sabía cómo considerarlo, ¿no? Esto es un pre-bonsai, un bonsai, existe el post-bonsai, cómo funciona esta jarana y y creo que ya es cosa de uno mismo, de lo que tú haces, de tu especie, de tu experiencia también en el... sí.
Hay términos precisos, como por ejemplo pre-bonsai, que es cuando está en camino, pero todavía no está Ese es el asunto, que completo, siempre va a pero... estar en camino, porque siempre lo vas a Exactamente. estar podando, regando, editando. Exactamente. Entonces no es como un cuadro, no es que lo pintas, lo enmarcas y tan, lo cuelgas y se acabó. El artista que pintó el cuadro no va a ir con su pincel a los meses a retocarlo, Exacto, porque el cuadro sí llega a un punto en que está terminado ya, pero finalizado. el bonsai no. Exacto, porque es, Exacto. es un ser vivo, entonces Ujú. siempre le va a brotar una rama nueva, una hoja nueva, le puede salir una plaga, vas a querer cortar por ahí alguna Ajá. raíz, entonces... Siempre va cambiando porque tiene que crecer. Exacto, entonces yo no sabía tampoco cuál era el límite entre un pre-bonsai y un bonsai, porque a mí me dijeron el pre-bonsai es cuando todavía no está listo para ser exhibido, para estar como en su etapa Claro. final, pero ¿realmente va a llegar a una etapa final? Nunca hay una etapa final y también puedes utilizar una maceta bonita para entrenar a tu planta, porque por cierto siempre va a estar Claro. entrenándose. Exacto, esos términos a veces tienen una diferencia muy borrosa entre sí. O sea, no siempre está claro dónde comienza uno, dónde termina el otro. Y no es tan importante. Por eso lo que te decía es que es la representación de la imagen de un De un árbol en arbolito miniatura. relativamente en miniatura, miniatura. y normalmente en una maceta. Y con eso de representación, ahí podemos enganchar la segunda pregunta, ¿no? De Sí, 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 qué sí. se puede utilizar para hacer un bonsai. ¿Se puede hacer de cualquier planta? Y creo que ahí ya incluso nos respondiste, ¿no? Cualquier especie que puedas usar para representar un árbol en miniatura. No tiene Puede que ser ser usado. necesariamente un árbol. Exacto. En este caso, como yo te contaba, ¿no? Las portulacarias afras no son árboles, no son descritos como un árbol, pero sí los Pero se puedes usan dar forma perfectamente. de un arbolito. Y yo he visto muchos bonsáis hechos de portulacaria que son demasiado hermosos. Sí, por cierto, ya que estamos en eso, hay una cuenta de Instagram muy recomendable si te interesa el bonsai de portulacaria que se llama Bonsai... Little Jade Little Bonsai. J Bonsai, sí, me Buenísimo. encanta. Chequéalo Hacen si es que unos te gustan las trabajos. portulacarias. Sí, Bueno, yo soy fan de las portulacarias, tengo varias. Y gracias a ellas es que me he involucrado un poco en esto del bonsai y siempre te pido Ujú. consejos para orientar sus ramas y darle forma, porque es divertido, o sea, Sí. es divertido poder crear esta conexión con tu planta y ir aprendiendo poco a poco cómo es que brotan las hojas, cómo es que interviene la luz solar para que el árbol haga, bueno, el árbol no, la planta haga algo. Entonces te permite también acercarte más, ¿no? Y llega un punto en el que puedes conocer cuántas hojas tiene, si le salió una hoja No sé nueva. si nunca tanto como cuántos exactos, pero Pero sí, por ejemplo, sí, yo te he visto reconocer, ay, esta rama tenía 5 hojas y ahora tiene 6, o le brotó una de no, acá nunca abajo. tanto. Sí, O sea, ya te he visto. no sé, bueno, no sé si tantas hojas, pero sí puedes comenzar a aprender la forma, cómo son las Mm. ramas, y tú dices, esto ha cambiado, esto no ha cambiado. Es que lo ves tantas veces, Sí, sí, sí. pero ¿sabes qué cosa? Ya que estamos en esto, una cuestión interesante que ocurre con el bonsai es que si tú logras aprender a cultivarla y a controlarla, lo que produces es una especie de simbiosis. Es decir, ambos organismos, la planta y tú, se benefician mutuamente. Tú consigues quitarte el estrés, lograr ciertas aspiraciones artísticas, Ujú. expresar tu individualidad, tu creatividad personal. Y la planta, a cambio, recibe una mayor probabilidad de sobrevivir a través del tiempo y una mayor probabilidad de reproducirse. Te pongo Ujú. un ejemplo. Si tienes una planta muy bonita y aprendes a cultivarla, esa planta va a tener más probabilidades de sobrevivir que todas las otras que estaban en el vivero, donde tú la conseguiste, porque recibe un mejor cuidado. Ujú. Va a vivir más años, va a ser más apreciada. Y si hay personas que te dicen, qué bonito, yo también quiero, tú le puedes dar esquejes, por ejemplo, Claro. y así se está reproduciendo a una mayor, como te digo, con una mayor frecuencia, con mayor efectividad que otras plantas. Tú le estás ayudando a sobrevivir más y ella te está dando cosas a cambio. Es como una sincronía, un intercambio bien bacán que se... Qué lindo. Sí, y es bravazo porque conforme va pasando el tiempo, tu planta evoluciona, si es que lo hace bien, ¿no? La idea es que evolucione y se vuelva cada vez más chévere, más bonita, más artísticamente interesante. Y tú también cambias, tú vas, no sé, evolucionando tu forma de pensar, tu forma de sentir las cosas. Oh, qué conectado te siento No, con es el bravazo. bonsai. Sí, no, es bravazo, es bravazo. Y hablando sobre las especies, ¿no? Sí, 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 Se puede estábamos en hacer eso. con todo lo que pueda servir para representar un árbol en miniatura. Sí, Ahora, casi. no podemos hacer bonsai pues con una monstera, ¿no? Con un Claro. pothos.
la monstera no te Está permite bien ese verde tipo de... Claro, no sé si te permitiría ese tipo de forma, ¿no? Pero, por ejemplo, hablábamos de la portulacaria, pero no es la única. No. La portulacaria de las suculentas creo que es la más apropiada, pero hay Las otras crásulas o batas, por ejemplo, también las puedes utilizar. también, aunque necesitarías hacer algo quizás un poco más grande porque las hojas son un poco más grandes. E Sí, incluso otras que se les puede dar forma como de árbol o como de como de árbol. arbusto. Sí, o sea, ya depende de cada uno, ¿no? ¿Qué otras especies podrías recomendar para hacer bonsai en general? Yo tengo uno de Ficus benjamina, Y claro, que es mi Benjamito. arbolito, mi único Sí, arbolito. el, creo que serían plantas que crezcan bien en tu clima y que tengan tallos o brotes delgaditos y hojas preferiblemente pequeñas. Porque yo también te puedo decir, oye, en Japón o en Europa cultivan tal o cual cosa. Y no te, o sea, si tú que nos escuchas estás viviendo en Latinoamérica, lo más probable es Que que no no te vaya a resulte funcionar. práctico. Claro. Sí. Y hay mucha gente que codicia estas especies porque tú puedes ver en internet o en libros ejemplares realmente muy refinados hechos con estas especies. Como por ejemplo una especie bien cotizada, pino blanco. Ya. Pero el pino blanco es una especie de clima frío. Es un pino adaptado a inviernos bien fríos, o sea, Con con nieve nieve, y que le cae la así. nieve encima y se pone Y sólido. acá en Latinoamérica, acá en Lima, ¿cuándo has visto nieve? Exacto. Una cosa similar pasa con los arces, que también son muy populares, pero no son realmente apropiados para climas tropicales. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, una de las cosas para empezar, si quieres empezar a cultivar o a tener algo que te se pueda convertir en un bonsai más adelante, sería algo que tengas cerca, ¿no? Tal vez Sí, podrías mirar por tu ventana ahorita mismo y ver exacto. qué plantitas hay alrededor, ¿no? Por ejemplo, aquí al frente tenemos un ficus y Ajá, está Ficus benjamina. bonito, está Sano, crece sano y bien. robusto. Y aquí dentro de la casa tenemos un bonsai de ficus. Entonces, como que ahí más o menos te haces una idea de que en esta zona está creciendo bien. Entonces, Exacto. probablemente tener uno similar va a funcionar. Sí, hagamos, digamos, el ejemplo de una persona que vive en Lima. Claro. ¿Ya? En Lima, ¿qué abunda? Ficus benjamina. También tienes por ahí Ficus microcarpa, que son un poquito más fuertes. Quizás un Ya. poco más recomendables para comenzar. Tienes Platycladus orientalis, que es lo que acá comúnmente le decimos Las tujas, Ajá, que no las son tujas. que no son tujas. Eso también abunda. Entonces te consta que crece bien. ¿Qué otra cosa hay? Bugambilias. Las bugambilias son Bugambilias. fortísimas y crecen bien acá. ¿Qué otra cosa hay? ¿Acacias? ¿Se puede hacer Acacias. bonsai con una acacia? Se recontrapuede. Por ejemplo, una particularmente buena que hay aquí sería el guarango, el acacia aroma, creo que es. Ya. ¿Por qué? Porque las hojas, pese a que no son tan pequeñitas, son hojas compuestas con mucho detalle. Entonces te da ese efecto detallado. Los eucaliptos. Los eucaliptos son un caso especial, ¿ya? Yo amo mi eucalipto. Ya. Amo mi eucalipto, no lo cambiaría por nada del mundo. Es una planta divertidísima, pero no es tan fácil. Tiene sus retos. Ah, ok, ok. Sí. Ah, me estoy olvidando. Euphorbia cotinifolia es algo que hay en Lima. No es tan común, pero la puedes conseguir. Esos arbolitos rojos que han visto a veces ahí en nuestro Instagram, son Ajá. euforbias cotinifolias. Espectacular y poco conocido. Pero entonces es lo que tienes que hacer es mirar qué hay por tu zona y de esas cosas que hay por tu zona y que crecen bien en tu zona, qué cosa tiene ramas delgadas en las puntas y qué cosa tiene hojas Relativamente relativamente pequeñas. pequeñas. Sí. Sí, perfecto, perfecto. Ahora, una vez recuerdo que vimos una foto de, y no voy a olvidar nunca jamás, de un bonsai hecho con un cactus. A alguien se le ocurrió, no sé si era un cactus o era una euforbia, pero ¿Ya? tenía esta forma de cactácea. ¿Ya? Podría ser una, ¿cómo se llama esta euforbia? Forbia candelabro, o Ya. podría ser un cactus. Y lo habían cortado en muchos Ajá, sí, 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 trocitos sí. y a modo de injerto lo habían como vuelto habían dado a una pegar forma. y le habían dado Sí, sí, forma sí, de sí. árbol. Y recuerdo que en los grupos de bonsai se generó una gran discusión al respecto. Y yo considero que si a ti te gusta y le das forma de arbolito, al final es tuyo y entonces a mí me pareció chévere, pero me creo pareció que bien muchos se interesante. ofendieron. Sí, o sea, en grupos de Facebook tú vas a encontrar las actitudes más negativas y tóxicas de la vida, pero me parece que es un aporte. Y si es... De hecho, justamente esa pieza de la que tú hablas
Es de un señor que se hace llamar Pepe Bonsai. No sé cuál es su nombre completo, Ya. pero si nos escucha, saludos, señor Pepe Bonsai. A mí me parece respetable porque siempre está colaborando y aportando y orientando a la gente que pregunta. La vez pasada vi que le había hecho un añadido. Había puesto una figurita en miniatura ¿Ya? de un personaje que con una cadena jala el cactus hacia un lado. ¡Qué loco! Es bravazo, o sea, me ¿Por qué no me pareció... has enseñado? De ahí te lo muestro, es bien creativo. A mí me parece bravazo, ese tipo de iniciativas, al cambiar las formas, me parecen súper creativas. Sí, Y me en encanta. este caso no era una representación de un árbol, sino de un cactus en miniatura, pero entra dentro de esa categoría de arte botánico en miniatura, la representación de una pequeña escena. Claro. Entonces está totalmente relacionado y me parece súper válido. Chévere, me gustó. Otra pregunta. Esta pregunta también nos la han hecho aquí por Instagram y dice, ¿hacerlo o comprarlo? Eso es muy interesante. Mira, comprar un bonsai así con todas sus letras, un bonsai así... ¿Un señor bonsai? Un señor bonsai. ¿Cuántos sue- riñones vas a tener que vender? Si es que lo consigues, ¿ah? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica no es tan común. No, Aquí pues. en Perú no es muy común. Te estoy hablando de un bonsai, un señor bonsai. Eso es de concursos, así. Ajá, te estoy hablando de algo de exposición, que tú lo veas y digas, wow, Pueden llegar a ser parece un árbol. carísimos. Pueden ser carísimos, carísimos. A veces cuando consigues son importados, lo cual añade un costo, pues, importante. Y si tú estás comenzando, sobre todo si no has cultivado esa especie, es muy posible que no te salga el cultivo. Y sería realmente trágico que te gastes un dineral, porque pueden llegar a costar un dineral, y que se te muera, ¿me explico? Ahora, sí hay empresas que venden bonsai no tan avanzado. Bonsai, digamos, para principiantes. También hay gente negativa que dice, eso no es bonsai, eso es cualquier plantita en maceta. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Porque está hecho para ser mirado y si se nota claramente la intención de hacer una representación, pues bien, ¿no? Y aparte tú lo puedes mejorar. Y en este caso pueden ser más accesibles. Lo que sí tienes que tener cuidado es que vengan en buenas condiciones. Porque hay gente que te lo vende con un sustrato malo Claro. y a veces no es no es lo ideal. Claro, y en ese caso, pues con un árbol no es tan fácil trasplantarlo, No. manipularlo, no es una suculenta. Yo con mis Correcto. suculentas las saco, las pongo en un montón de macetas y normal, se adapta, pues, se porque adaptan aguanta. con facilidad. Exacto. Pero pues un ficus, no, y eso, que es uno de los más fuertes, ¿ah? Sí, Un eucalipto, una acacia, una tuja que no es tuja, ahí no, sí. no puedes estar manoseándole las No, raíces no. a cada rato. Entonces, sí, pues, si pudieras encontrar a alguien que te da la planta en un sustrato adecuado, que retenga agua pero también oxígeno, y la planta está sana, bien. Ahora, hacerlo tú mismo también es una excelente opción. Toda la Porque, experiencia desde chiquitito, desde Sí. semilla. Imagino que se refieren a desde cero semilla. no sé, yo considero que he comenzado siempre, o sea, que he hecho mis propios arbolitos, pero nunca he comenzado de semilla. Ya. Porque lo hace más largo y tú puedes adelantar un poco de ese proceso comprando un plantón en un vivero. Una plantita pequeñita. Una planta pequeñita, una planta bebé. Y cultivarla tú mismo desde el inicio o desde ese inicio, ¿no? Claro. No es el cero, no es semilla, pero es un inicio Pero bastante también se temprano. puede, o sea, lo puedes hacer desde Sí. semillas si quieres, o comprarte una planta pequeñita y la vas orientando Ajá. y la ves crecer, ¿no? Y vas ahí viendo la forma más o menos que quieres darle y ya, pues. Y te va a salir súper barato. Un método que a mí me parece muy bacán, que yo hago, es comprar una planta muy barata en el vivero, de la especie que te parezca apropiada, o un esqueje que saques de por ahí. De por ahí. Sí, pues no, pues de repente te encuentras, no sé, pues una euforbia cortinifolia en un parque, le cortas una ramita y la pones en una maceta tipo colador. Ya. Después hablamos de eso ya, pero son, Todo digamos... un tema eso de la es maceta todo un tipo tema. calor. Sí, los huequitos en una maceta y la forma misma de la maceta tienen un efecto en la forma de las raíces. Pero ya eso es otro tema. Y comenzarlo, lo comienzas tú. Y de ahí, cuando estés listo, cuando ya se pueda o ya te parezca apropiado, lo pasas a una maceta más bonita. Sobre todo cuando ya tengas la base de tu planta que quieras. Sí, 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 sí. Y de hecho no es tan complejo. Otra duda que surge con esto del bonsai es, ¿se puede tener un árbol dentro de casa? Y Uy. eso es algo que yo también me preguntaba al principio, cuando en películas, por ejemplo, ves, ¿no? Que tienen Sí. un arbolito en la cocina o, no Sí, sé, sí, en sí, el sí. pasillo. Y yo como,
pero ahí no hay luz. ¿Cómo es que puede estar viviendo ahí? Y luego me enteré que no es que esté ahí siempre, sino que lo mueven, o sea, lo tienes que mover para que le dé el sol, para que darle mantenimiento y ponerlo ahí en ese estante, en una mesa particular donde vaya el arreglo. Es como una pieza de arte, ¿no? La pones Claro. ahí para verla, para sentirte acompañado de, pero luego la tienes que mover a un lugar donde reciba Buena las cantidad de cantidades sol. de sol y lo que sea que necesite. Bueno, ni siquiera tiene que ser sola, porque en realidad también lo puedes hacer con luces de cultivo. Ah, claro. No es lo más práctico para todo el mundo, porque eso ya viene con un costo mucho mayor. Pero la verdad es que la mayor parte de plantas apropiadas para bonsai necesitan bastante luz. No Sí. son, no son, por ejemplo, como una monstera, como un potos, que se adecúan a menos. Pero tampoco estoy de acuerdo con esa idea muy popular de que no puedes tener ningún bonsai en interior. Porque, primero que puedes tenerlo con luces, algunos. Sí. Y también hay algunos, no muchos, pero algunos, que pueden estar bien con una buena ventana. Yo tengo acá mis euforbias pegaditas a la ventana. A una ventana que da al noroeste, si no me equivoco. Ujú, con Y toda da- la luz de la tarde. Con toda la luz de casi todo el día. ¿Ah? Ya. Y el sol que entra es bien potente, pese a que las ventanas ni siquiera son tan gigantes. Entonces, yo he tenido buena experiencia haciendo eso. Entonces, tampoco estoy, como te digo, de acuerdo con esas nociones así estrictas de que no, ninguno. Y de hecho, he leído por ahí que hay gente que cultiva chefleras, que las chefleras son de todas las especies conocidas, una de las que más se adapta a poca luz. Ujú. Hay gente que cultiva chefleras con luces fluorescentes. Guau. O sea, ni siquiera luces de cultivo profesional, crecimiento. sino luces fluorescentes. Qué loco. Así que sí se puede. Sí, Depende sí se mucho puede. también de dónde esté tu casa, ¿no? La luz Claro. que puede ingresar. Y pues si no ingresa luz y no tienes ventanas, hay alternativas como las luces de crecimiento. Claro. Sí, entonces. Hay plantas que requieren frío, ¿ya? Y en tu casa no vas a poder darles ese frío probablemente. Al Pero, menos que quieras invertir un montón y conseguir todo un sí. sistema. Ya, Claro, pero si te quieres poner así ciencia ficción y el presupuesto no es un problema, claro, se puede, todo pero- se puede. Pero digamos, una situación normal, Claro. digamos que no tienes mucha luz en tus ventanas, pero te puedes conseguir una luz de cultivo, entonces consíguete una planta que no requiera frío, una planta tropical. Le pones unas luces de cultivo fuertes, por ejemplo, esas que se usan para cannabis seguramente son aptas, porque que yo sepa el cannabis necesita bastante luz. Ya. Entonces seguro que con una de esas puedes cultivar un ficus, chefleras, la misma euforbia y otras cosas más. ¿Ah? Entonces yo realmente no estoy de acuerdo con que sea imposible. Solo que tienes que tener esto en consideración. Claro que sí. Qué loco el mundo de bonsai. Me Sí, es gusta, muy me gusta interesante. mucho. Y creo que ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Y ya pronto haremos otro episodio con muchas más dudas que han quedado pendientes por resolver del mundo del bonsai. Mucho de qué hablar. Y eso ha sido todo por hoy. Así Nos vemos es. la próxima semana. Chao. Adiós.